Tercer video. En este video, bueno, ya explicamos qué era la primera y la segunda generación. Esa explicación me sirve a mí para que ustedes vayan entendiendo los ejercicios que vienen. Viene el segundo ejercicio, que es muy similar al ejercicio que ustedes hicieron en la anterior guía. Y es muy importante para que ustedes empiecen a reconocer qué características tienen sus familiares y qué nos podemos diferenciar de otros individuos que solo tenga su familia. Entonces aquí dice que hay que realizar la actividad con su familia. ¿Listo? Copien esa tabla, no realicen encima. Ustedes cuando me realizan encima la letra queda pequeñita, no se entiende, entonces es un caos y les queda mal eso. Entonces, copien la tabla, en su cuaderno no, ahí me equivoqué. Ay, en su cuaderno no, en la guía, complétela con la información solicitada y escriba al frente cada carácter si lo tienen o no. Entonces, por ejemplo, acá, gen dominante. Entonces, aquí hay varias características. Recuerden las pecas en el rostro, el óvulo de la oreja, ustedes ya lo habían trabajado, el pulgar recto, el pico de viuda, que es el del cabello, la capacidad de enrollar la lengua. Hay personas que pueden hacer con la lengua una U, entonces eso depende de un carácter. Si tienen pestañas largas, entonces ustedes lo que van a hacer es acá ir colocando, lo tengo, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Listo? Estos son los genes dominantes, ¿sí? El cabello rizado es un gen dominante sobre el cabello liso. Yo estoy diciendo lo contrario, pero mire, aquí me dice. Las cejas abultadas es un gen dominante sobre las cejas poquitas. Abultadas es que no es que se haya acá cejas delgadas, ¿sí? Que se las haya quitado y arreglado y ahora las tenga delgaditas es muy diferente. Pero si tienen cejas abundantes es un carácter dominante. La nariz ancha es un carácter dominante. Esto es remolino a la izquierda. Ese remolinito que se tiene en la cabeza, que todos tenemos, que es como donde se divide el cabello. Entonces, ese hace referencia. La capacidad de enrollar la lengua, la viuda. El pico de viuda es aquí adelantico en la frente. Las denominadas entradas, que pueden tener hombres y mujeres por igual. Ese es el pico de viuda. El pulgar recto es un ejercicio que se hace. Hay unas personas que no logran tener el pulgar 90 grados. El pulgar recto es ese. Hay un pulgar, el pulgar curvo, que es el gen recesivo. Hay personas que o no pueden tener el pulgar los 90 grados o que pueden llevarlo más atrás. Ese es recesivo. Y bueno, estos son. Aquí están los recesivos, es decir, los que poco se expresan, el gen sin pecas en el rostro, el lóbulo pegado, el pulgar curvo, sin pico de viuda, que no puede enrollar la lengua, que las pestañas son cortas, que el remolino está a la derecha, el del cabello, que el pelo es lacio, la nariz delgada y las cejas delgadas, ¿sí? Todo eso es carácter. Entonces, ¿lo tengo o no lo tengo? Sí, obviamente si ustedes no tienen este, pues van a tener este. Y esto lo hacen con su familia, ¿sí? Pueden hacer varias tablitas o en una y dividen aquí los cuadros. O lo pueden hacer aquí, uno acá y otro acá. Es ya su preferencia. Y aquí hay que contestar estas dos preguntas. Las características más frecuentes son dominantes o recesivas. Entonces, que por ejemplo en su familia no tienen pecas en el rostro. Entonces no, las características con más frecuencia que se ven en mi familia, la mayoría son recesivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen esa capacidad en su familia de tener caracteres que de pronto no son comunes en la sociedad. ¿Cuántos de sus familiares poseen todas las características dominantes? Es decir, todas estas. ¿Cuántos? Puede ser que exista, puede ser que no. Y ustedes van a hacer ¿y por qué? Entonces acuérdense de explique y digan el por qué. Viene el cuadro de Punnett que estábamos trabajando ahorita. El cuadro de Punnett me permite a mí hacer cruces.
¿sí? Primera y segunda generación no vamos a trabajar nada y me permiten hablar del genotipo y del fenotipo para saber pues la predominancia en mi familia, ¿sí? No es algo muy especializado para dar con el chiste, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, si se nos da la oportunidad en el tercer periodo de tratar ese tema, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, lo de grupos sanguíneos, enfermedades que son recesivas y que pues tienden a estar en un linaje, por ejemplo, en una familia, que todos los hombres la expresan, o que hay enfermedades donde las mujeres la portan pero no la expresan, la transfieren cuando son madres, cuando tienen hijos, y si sale un hijo, entonces el hijo es el que expresa esa enfermedad. Entonces todo esto nos sirve para eso, o nos sirve también para saber el tipo de sangre, bueno, en fin. Este es el cuadro de Punnett y aquí nos está dando un ejemplo que lo vamos a trabajar para que nosotros lo entendamos. ¿Qué deben tener en cuenta en el cuadro de Punnett? Aquí, mire, si cruzamos gallinas homocigotas, homocigotas es que las dos letras que vamos a utilizar para para poner el carácter van a ser o las dos mayúsculas o las dos minúsculas. ¿Sí? Entonces me dicen que al cruzar gallinas homocigotas blancas dominantes, yo sé que si es dominante es que son mayúsculas y que son homocigotas, las dos son mayúsculas. ¿Listo? N, bueno, la letra no importa. Lo importante es que tengan claro que esa letra la van a utilizar siempre para ese carácter en el ejercicio. Y gallinas homocigotas negras recesivas. Es decir, que si yo hablo de homocigoto, las dos van a ser iguales, es decir, minúsculas porque son recesivas. Homocigoto iguales, pero como son dominantes, las hago mayúsculas. ¿Listo? El cuadro de Punnett, entonces hablábamos, este F1 significa primera generación filiar. Aquí están los gametos, es decir, los alelos que estoy utilizando. Estos son los alelos. Cuando la letra es minúscula, es un carácter recesivo. Cuando la letra es mayúscula, es un carácter dominante. Yo les decía a ustedes que el dominante generalmente se pone acá, pero no importa porque cuando yo lo voy a escribir acá, lo primero que escribo es la mayúscula y después la minúscula. Bueno, yo aquí aclaré muchas veces que es dominante y recesivo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Nos están diciendo que en la generación 1, vamos a cruzar gallinas. Me dicen que estos son los que vamos a cruzar. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que es blancas. Y esto significa que son negras. ¿Sí? No siempre los colores oscuros son dominantes. Yo les decía que en los ojos el color oscuro es dominante en nuestra región. Entonces vamos a hacer el cuadro de Punnett de la primera generación. Hacemos nuestro triqui y distribuimos los alelos en este. Recuerden, entonces vamos a organizarlos. Primero este, después este. Como la mayúscula está acá, entonces yo primero pongo mayúscula y minúscula. Lo importante es que estén los dos alelos. Igual acá. Primero la mayúscula, después minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. ¿Qué van a ver ustedes? Que en la generación filial 1 generalmente el 100% son heterocigotos dominantes. ¿Listo? Heterocigotos dominantes, ¿sí? Siempre en la primera generación les va a salir a ustedes así. Y ustedes cogen estos resultados de la primera generación y lo utilizan para la segunda generación. Entonces hablamos de que son heterocigotos dominantes. Quiere decir que todos los descendientes de esa primera generación van a ser gallinas
blancas. ¿Por qué? Porque la N está en todos los cuadritos. Recuerden que cada uno de los cuadritos vale 25%. Y la suma de esto me da el 100% para decir que al menos tienen un carácter dominante. Es decir, que todas las familias, todos los descendientes de esa generación van a nacer blanquitos. ¿Listo? Ahora nos vamos para el segundo cuadro, en la segunda generación. Entonces, en la segunda generación, aquí nos ponen el ejercicio. Entonces, aquí dice, los descendientes de estos dos individuos serán fenotipo, características físicas de 4 gallinas blancas heterocigotas y una sola posible fenotipo heterocigoto. Cuando en el cuadro de Punnett sale una de las dos letras mayúsculas, es dominante. Ya lo habíamos hablado. Entonces venimos a hacer la siguiente. Vamos a cruzar las generaciones que nos quedaron de la primera generación. Entonces aquí el cuadrito está muy claro, chicos. Aquí está muy claro lo que ya estábamos explicando. Yo les digo, el video no es necesario, la guía está muy clarita porque yo estoy explicando prácticamente lo que aparece en la guía, pero pues de pronto con un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué me quedó? Entonces vamos para la generación 2. ¿Qué me quedó en la generación 2? Voy a coger los heterocigotos, ¿sí? Voy a coger los heterocigotos, ahí. Voy a coger los heterocigotos o el resultado que me quedó de la primera generación y la voy a cruzar. ¿Qué significa esto? Que esto es heterocigoto dominante blanco, heterocigoto dominante blanco. Seguimos con esto. Hacemos nuestro cuadro de Punnett. Repartimos los alelos. Son alelos. Entonces, este es un alelo, este es otro. Repartimos este. Ahora este es un alelo, este es otro. Recuerden que cada cuadrito de estos vale 25%. Y hacemos el cruce. Entonces aquí cogemos, como las dos son mayúsculas, pues yo coloco NN. Aquí esta es mayúscula, esta es minúscula, entonces primero coloco mayúscula, después la minúscula, igual acá. Aquí primero la mayúscula, la minúscula, para que después ustedes no se enreden. Y resulta que esta nos quedaron las dos minúsculas. Entonces, ¿qué nos piden acá? Vamos a hablar del fenotipo y del genotipo. O sea, acá vamos a hablar. Recuerden que el genotipo es si es homocigoto o heterocigoto. Entonces ustedes van a decir, ¿cuánto porcentaje? Porque para eso ponemos 25 en cada cuadrito. Entonces, ¿cuánto porcentaje? Entonces nosotros decimos que ¿cuántos homocigotos hay? Homocigotos es iguales, es decir, hay un 25% de homocigoto dominante, que es NN, y que hay un 25% de N minúscula MC, que es homocigoto recesivo, que es las dos N minúsculas. Es decir, que el 25% hay probabilidad que los hijos en la segunda generación salgan un 25% blancos, ¿sí? Con dominancia, o un 25% blancos con dominancia, con recesividad. ¿Listo? Perdón, blancos no, negros. Ahora, y nos falta, porque aquí vamos 50 hasta ahora. Entonces decimos que hay un 50% N mayúscula, M minúscula, que es heterocigoto, dominante. ¿Por qué dominante? Porque todavía está la N mayúscula. Entonces, este es el genotipo. Vamos a ver el fenotipo, o sea, lo que nosotros observamos a simple vista. En este es un poquito más fácil porque el fenotipo tiene que dar al menos un alelo dominante. Y aquí 3 cuadritos, o sea, el 75% de los cuadros hay un alelo dominante. Sería
blancos. Y un 25% serían negros. Es decir, que hay más probabilidad que en la segunda generación de esos individuos salgan más blancos que negros.